Es la redención de un personaje que muere brillantemente, que en definitiva asume lo que es, dice, reasumo el mando, soy yo el que he ordenado la carga y decide morir así. Tengo que decir que en el cuento en el que se inspira, en Masacre, es relativamente distinto. Para empezar, no hay mujeres, para empezar, no hay vida doméstica en modo alguno, o sea, todo eso desaparece. Para empezar, para seguir, no hay teniente Rourke concretamente. ¿Qué es lo que coge? Coge el mismo personaje del coronel, un coronel fracasado al que mandan al ambicioso, avaricioso, aparece el agente indio Michan también, pero el final de la carga desastrosa, donde mueren 72 hombres y quedan solo unos cuantos en un risco, con el teniente Cogill, que es otro de los que aparece en Sigora y Yellow Ribbon, pero arrastrándose, Cogill se acerca al derribado y herido coronel Thursday, que se llama también coronel Thursday, y le entrega una pistola. Y le dice de alguna forma, todos están muertos, yo me callaré en beneficio del servicio, suicídese. Y se suicida. Y cuando, antes de que lleguen las fuerzas, él se acerca, retira su propia pistola y ha muerto galantemente, pero el personaje conoce. Esa es la enorme diferencia y lo que introduce la épica de John Ford, de la gloria en la derrota, etcétera, etcétera, y la transformación del cuento, que está bastante bien, pero la verdad es que el guión expande enormemente, es mucho más romántico, mucho más amplio, más costumbrista. Los 12 relatos de James Warner Bella, que era bastante reaccionario, que tenía poca consideración para los indios, se basan fundamentalmente en la epicidad. Pero escribió El hombre que mató a Liberty Balance. No. Wallace, sí, es el guionista. Es el guionista, sí. El cuento, esa película. El cuento es de Dorothy Johnson, la del árbol del ahorcado. Pero el guionista es él. A él le gustaba mucho a John Ford como escribía. De todas maneras, te has dado cuenta que hay muchas cabezonerías militares en muchas películas. El puente sobre el río Kwai es lo mismo. Dice, oye, pero que lo que tenemos es que cargarnos el puente para que no pasen las tropas. Él dice, no, es mi puente, he hecho ese puente, y al final se da cuenta Alequines con horror de que se ha vuelto loco. Entonces aquí le pasa lo mismo, él es un mal militar, o sea que... No es un mal militar, yo creo que tiene dos problemas. Primero, que no está adaptado, y el desprecio de los indios lo demuestra. Él desprecia el indio, el fuerte, no tiene ninguna empatía con el mundo en el que está. Te voy a hacer una comparación. ¿Por qué es un héroe en la guerra civil y no lo es en la India? Porque la guerra civil es una guerra convencional, banderas, dos ejércitos enfrentados que caminan esta guerra de los indios, por rescatar un término actual, es la primera guerra asimétrica, es la insurgencia, es como Bagdad. No tienes un ejército regular delante, entonces a esa guerra él no se adapta. Y eso hizo fracasar al ejército americano. Como no se adapta al mundo en el que está, igual que John Wayne, por ejemplo, es un oficial totalmente integrado en el mundo en el que está, no ya en la vida doméstica de un fuerte modesto, donde no vas a copar titulares de periódicos, sino en el desierto, en la empatía con los indios, en el tipo de guerra que hay que librarles si vas a la guerra con ellos. Este otro no, este otro es como un general de West Point al que mandaras de repente a Bagdad a luchar contra Al-Qaeda. Dice, pues lo que has aprendido en en la universidad aquí no te sirve de nada, porque esta es otra guerra, esta es otra historia, y además no puedes despreciar al rival. Pero... Esto además, lo de el sur, que es esa otra guerra, o la guerra civil, que es esa guerra convencional de heroísmo, de banderas, está muy bien recogido en la película. Fíjate que el ejército que está en la frontera es un ejército mixto entre los vencedores yanquis y los derrotados del sur, que de vez en cuando surge este es un buen jinete porque es del sur, hereda esta cosa de Follner, ¿no?, de la caballería sureña y demás. Te voy a nombrar cabo. Había montado con Bedford Forrest, pero esa es otra guerra, efectivamente. No, pero lo que es curioso es evidentemente la ceguera, por decirlo de alguna manera clara, la ceguera a todo lo que realmente, todos los consejos de la gente que lleva un montón de años allí en la frontera, le va diciendo. Es como cuando al principio dice, los indios son una partida de viejos, no sé qué, y le contesta yo, bueno, si los ha visto, entonces no eran apaches. Sí, claro. Vamos, es que desde el primer momento. ¿Y qué pasa? Pues que al final es verdad que tiene una actuación, hay un momento dado de una estrategia brillante, la trampa esta del carro y demás historias, pero al final lo que está hablando es de una batalla de Gengis Khan, más o menos. Sí. Y dice, pero bueno, ¿usted qué me quiere hacer creer? ¿Que Cochise es Alejandro el Magno? Claro. Hombre, por favor. Sí. O sea, dice yo no coincido con que haya sido un gran táctico Robert Lee, que fue profesor en West Point. Claro. Pero yo estoy de acuerdo, es un inadaptado de incluso la dirección, la elección de Henry Fonda como el coronel Thursday y la dirección que le hace John Wayne, pues un hombre rígido, embarado,
bueno, que baila, porque bailaba con una cierta gracia, repite el baile de My Darling Clementine, ¿no? Absolutamente, pero la exigencia en el uniforme, es un inadaptado, como ha dicho David. Él no está adaptado ni está dispuesto a adaptarse. Es más, él lo que quiere, algo que le pasaba a Custer. ¿Por qué Custer se equivocó en Little Big Horn? Porque quería ser presidente de los Estados Unidos. Había unas elecciones, el Partido Republicano no tenía candidato y dice, si yo triunfo y reduzco a los Sioux, la gran tribu del norte, tengo mi chance. Entonces arriesgó lo que no debía de arriesgar. Él lo que piensa es que con un triunfo rápido, el hombre que domina a Cochise le van a sacar de ahí y va a volver otra vez a Europa, a Washington, al mundo civilizado, como he dicho. Y esto, como ha dicho muy bien David, es Bagdad. Y el ejército además fracasó continuamente porque se encontró con Cochise, con Jerónimo, con Sitting Bull, que eran guerreros tácticos enormes que estaban en su territorio, que guerreaban siempre y nunca fueron derrotados. Los apaches nunca fueron derrotados. ¿Sabes lo peor de todo? Que no querían... Hay un libro, no me acuerdo del autor, que se llama Las guerras apaches, donde cuenta hasta qué punto Cochise y Jerónimo son inventos del propio ejército americano y de la mala gestión de las reservas, porque ellos se habían resignado a ir a las reservas. Pero lo que pasa es que luego abusaron de ellos, les engañaron, es cuando entran la corrupción de los agentes del gobierno, les obligaban a levantarse periódicamente. Las guerras sí te lo cuentan. Si es que ellos no querían guerrear porque se habían dado cuenta de que no iban a ganar, de que no iban a poder parar la marea blanca. Sin embargo, era el maltrato, era la humillación, el hambre en las reservas lo que les obligaba a levantarse. La inadaptación del coronel, hay un detalle, se nota desde el primer fotograma, cuando va en la diligencia y llama al cochero y se queja del retraso, se miran los dos cocheros y se cojones, este es el que ha llegado. Entonces en ese momento ya se nota que no está, y tiene una cerrazón, que es en vez de intentar adaptarse al mundo, él intenta adaptar el mundo a sus ordenanzas, y es donde fracasa. En esa diferencia, en ese choque, él muere sin haberse llegado a enterar dónde está ni con quién. No lo sabe, muere sin saberlo. Bueno, es como un zombie, cuando se levanta absolutamente herido y chocado y se reincorpora por el gen militar de que soy el coronel y me tengo que esto, pero probablemente, como tú dices, muere absolutamente desquiciado fuera de registro, y fuera de registro, diciendo cómo ha podido suceder esto, ¿no? Es precioso las batallas finales, primero cuando pasan los indios y no queda nada, salvo, como tú habías dicho, el silencio, y luego cuando se acercan otra vez, coloca el banderín Cochise como última muestra de dominio, pero también de respeto, porque tiene una relación con York concretamente, y hay una nube de polvo en la que tras el ruido desaparecen todos. Pero es como los indios que aparecen y desaparecen absolutamente, ¿no? Es que no llegas a ver a Cochise en esa escena, justamente, es todo a través del polvo. Y John Wayne de espaldas, digamos, que va avanzando hacia eso, ¿sabes? Y no necesita... Esa es una de las maravillosas elipsis, digamos, que tiene esta película, que abunda en ellas, además, en ese sentido, ¿no? Es como lo bien que está contado cuando Wayne y su sargento Mofford, el que habla apache, van a buscar el Pedro Armendáriz. En la versión original hablan español. Claro. Es que los apaches hablaban fronterizos con México, hablaban español. Claro. Y uno de los problemas que tenían siempre con los intérpretes era que el ejército americano no tenía buenos intérpretes de español. Entonces, lo que traducían muchas veces en los acuerdos, y era muy importante la gente que sabía español. Y como tú dices, en la versión original, Pedro Armendáriz habla en español, igual que Guadalupe, la criada habla hay algo muy bueno. John Ford hace dos cosas, por ejemplo, que en esa época los directores, cuando les encargaban este tipo de películas, no suelen hacer. Uno, él le daba al guionista una serie de libros especiales. Por ejemplo, le daba unos libros escritos por la viuda de Custer. Sí, los dos que escribió, sí. Pero para que hablara de eso que tú decías, cómo era la vida en un fuerte, cómo recordaba ella que eran los bailes, la tarjetita en la bandeja de plata. Que en esencia no ha cambiado tanto, ¿eh? Los fuertes actuales no han cambiado tanto, se han sofisticado obviamente, pero eso, la vida familiar, el núcleo familiar dentro, entre muros, no ha cambiado tanto. Refuerza la película y te le da un aire de verdad de todo lo que está pasando. Forzaba a los directores de fotografía como pocos, no les tenían mucho respeto y consideración, pero por ejemplo, no solo hace eso en eso que estamos hablando del polvo, cuando hace el truco de la carreta y aparece la caballería, vienen los indios y ellos dejan pasar la carreta y se van para allá y viene la mancha otra vez de polvo hasta que estaba desvaneciéndose, que todos los operadores decían, pero no se ve nada, y decía, es que quiero eso, que no se vea nada, eso es lo que yo quiero. En el desierto de Monument Valley levantaban esas polvaredas, la sensibilidad de las películas eran menores, pero amigos, se producía una magia porque él lo iluminaba muy bien, claro, tiene una serie de proyectores
y llamaban brutos en esa época también aquí, que era tremendo. Todo eso le daba un aire. Por un lado la vida cotidiana, por otro lado el decir, ¿cómo debían ser las peleas y las batallas? Pues así, con polvo enorme, no se sabía, había un momento de desconcierto, ya no sabías a dónde disparabas, quién disparaba, y todo eso es maravilloso. Ahora, cuando él quiere hacer una escena de verdad emocionante, él para la película, eso lo ha hecho siempre John Ford, el que la para siempre es John Ford. Y entonces